libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Amén. Apocalipsis capítulo número 1. Mientras nos viene la señal, ya estamos ahí. Abra la escritura en el capítulo 1 y verso número 5. Y vamos a leer el verso 6. ¿Lo tiene? Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Yo quiero que usted ponga atención qué es lo que se está hablando acerca de Jesucristo, cómo se le menciona. Marco, ¿por qué estás lejos? Okay. Y de Jesucristo, ¿cómo se le menciona? Primero, testigo fiel. Luego, el primogénito de los muertos. Luego, y soberano de los reyes de la tierra. Note que hay tres maneras de describir al Señor. Dice: al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Qué lindo, ¿verdad? Al que nos ama. ¿Usted se siente amado por el Señor? ¿De verdad se siente amado por el Señor? ¿Qué más necesita? Si usted se siente amado por el Señor, ¿qué más necesita? ¿Qué dice usted? ¿Necesita algo más del que el amor del Señor? Dice: el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados. ¿Usted ya fue libertado de sus pecados? Algunos todavía no, ¿verdad? Hay cosas que todavía no hemos sido completamente libres, ¿verdad? Pero fíjese que aquí de una vez da por sentado que nos ha libertado. O sea que bajo la perspectiva de Dios, por el sacrificio de Cristo, Él ya nos libertó. El problema es que nosotros lo creamos y caminemos en base a esa fe. Que Él ya nos libertó, dice, de nuestros pecados con su sangre. E hizo de nosotros. ¿Qué hizo de nosotros? ¿Un qué? Un reino. Mire qué lindo. Y sacerdotes para su Dios y Padre. Me gusta esta versión, no sé si así dice en el verso 6, en la versión que usted tiene ahí a la mano. Dice su Dios. ¿No? Interesante la versión Las Américas aquí, ¿verdad? Dice para su Dios. Interesante. Y Padre. Aunque usted no lo crea, el Hijo mira en el Padre su Dios. Obviamente, uno dice, pero si son lo mismo, ¿cómo lo va a ver como su Dios? Porque se jerarquizan. Mi Padre y yo uno somos. Mi Padre es mayor que yo. Entonces, en el sentido, mi Padre es mayor que yo, dice su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver las tres funciones de Cristo. Ese es el tema. Ojalá que nos dé tiempo hoy para lograr verlo completo. Nos vamos a introducir precisamente en tratar de ver y entender un poquito el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro difícil. No sé si a usted le parece difícil el Apocalipsis. No es fácil, ¿verdad? Quien diga que el Apocalipsis es fácil está mintiendo. Bueno, hay alguien que, no sé, a veces me cuesta entender esos conceptos, pero un ministro se encontró a otro y le dijo: mira, reunámonos porque yo ya me sé todo el Apocalipsis. A mí ya me lo mostraron todo. Y fue un discípulo del doctor, y yo jamás oí al doctor decir, ya me la sé toda. Porque la revelación es progresiva. Y me parece que cuando un hombre dice, ya me sé todo el Apocalipsis, yo creo que está pecando de una falsa
no diríamos, no una falsa modestia, está pecando de no ser modesto, está pecando de pretender sabérselo todo, ¿verdad? Pero algunos piensan así. Me parece que el Apocalipsis es un libro bastante complejo. Entonces, como vamos a basarnos en las tres funciones de Cristo en este libro, vamos a hablar un poquito acerca de él. Este libro presenta al Señor Jesucristo en todos sus niveles. Apenas en esos versos vimos 3 niveles. Y específicamente vamos a ver 3 funciones que Él es rey. Voy despacio. Que Él es sacerdote y Él es profeta. ¿Recuerda usted algún personaje del Antiguo Testamento que también representaba esas 3 funciones? ¿Alguien recuerda a ese personaje del Antiguo Testamento? David. David fue un sacerdote, aunque no era de la tribu de Leví. Se puso efod de lino, ¿se acuerdan? Algunos por eso creen que David vivió un paréntesis de gracia, porque viviendo en la ley, si le hubieran aplicado a la ley cuando se puso efod, lo que estaba exclusivamente establecido para los sacerdotes de la tribu de Leví, había que haberlo matado. ¿Estamos de acuerdo? Aunque fuera el rey, el mismo Dios se hubiera podido encargar de matarlo. Pero en ese paréntesis de gracia, porque usted tiene que entender que Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Establece leyes, pero Él las puede romper. No matarás, es un mandamiento, ¿verdad? Y ve usted en el Antiguo Testamento si Él mata. No lo podemos llevar a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, de Guatemala. Bueno, aquí se vende. No lo podemos llevar a la Corte Suprema de ningún país, a Dios, porque rompió su ley. ¿Me está entendiendo lo que le quiero trasladar? Bueno, David se presenta entonces como sacerdote, como profeta y como rey. Por eso David es un tipo de Cristo. Es uno de los mejores tipos de Cristo que hay. Amén. Bueno, avancemos pues. Aquí vamos a estudiar en una manera más profunda, precisamente en el Apocalipsis, donde, aunque no se da una descripción fotográfica, ¿qué será una descripción fotográfica? Cuando usted tiene una foto y la va a describir. Sí, si usted tiene una foto de alguien o de algo o de un pasaje o de cualquier cosa, la foto le va a permitir a usted ver todos los detalles de qué color es el objeto, si es un objeto, qué formas tiene el objeto, diríamos qué fondos hay. Eso sería una descripción fotográfica. Aunque el Apocalipsis no lo va a dar de esa manera, sino que lo va a hacer como una imaginación, como imaginar algunas cosas. El Apocalipsis por eso tiene muchos símbolos. El lenguaje de Apocalipsis es simbólico en algunos casos y literal en otros. O idealizando para que se vean todos los papeles que ha hecho en toda su dimensión. Entonces, es ahí donde se empieza a complicar la cosa cuando nosotros queremos interpretar el Apocalipsis. Y creo que por 2000 años, desde que se escribió el Apocalipsis al final del siglo I, por Juan, han surgido interpretaciones de todo tipo de este libro. Es más, la iglesia grandota, como le llamamos, ubica usted cuando yo digo la iglesia grandota, ¿a qué me estoy refiriendo? En muchos de sus escritos antiguos y muchos de los llamados padres de esta iglesia, llama la atención que estudiaron, o mejor dicho, interpretaron el Apocalipsis de una manera alegórica o simbólica, pero hicieron un abuso de los simbolismos, especialmente cuando estos
podían ser utilizados para sus propias doctrinas o sus propias verdades antojadizas. Entonces, muchos imaginan demasiado. Y aquí es donde nosotros tenemos que tratar de ver los simbolismos. ¿Cuándo es simbólico? ¿O cuándo es literal? Tenemos que preguntarnos. Y vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. Primero, en el desarrollo del tema vamos a ver la visión del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo ve Juan en el capítulo 1? Porque es Juan el que está escribiendo lo que él mira. Porque le dan instrucciones de que escriba. Y le dan instrucciones muy específicas en el capítulo 1. Por supuesto, usted lo puede leer, especialmente el discipulador que está tomando notas para enseñar en sus discipulados. Debería de leer despacio todo el capítulo 1. Hay mucha riqueza ahí. La descripción en que veremos a Cristo es la siguiente. Es interesante que, solo déjenme arreglar aquí algo. Lo voy a arreglar de una vez. No es su caballo, sino que es su cabello. Muy diferente, ¿verdad? Una letra. Porque ya el caballo blanco lo traslada usted al capítulo 6. La descripción en que veremos a Cristo es la siguiente. El Señor con su cabello blanco. Quiere que vayamos en paralelo viendo el capítulo 1. Ojalá, si no me da tiempo hoy de completar el tema, lo hacemos 1 y 2. Pero déjeme ir al capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis 1. ¿Ok? Y vamos a ver desde el verso 12. Usted lo tiene ya en su Biblia, ¿verdad? Dice, y me volví, está hablando Juan, para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Note que ahí él está describiendo la experiencia que está viviendo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. Note que aquí, esos candelabros de oro, uno se puede preguntar, ¿eran simbólicos? ¿Representaban algo? ¿O literalmente eran 7 candeleros de oro? ¿Qué diría usted? Platiquemos un poquito. Lo que vio Juan, ¿ok? Unos dicen que es literal, otros que piensan. ¿Todos están de acuerdo que era literal? Ok, dejémoslo ahí. Entonces, dice, y en medio de los candelabros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿A quién vería? ¿Al Cordero? Al Hijo del Hombre, ¿verdad? Aunque dice semejante. Vio a Cristo resucitado. ¿Estamos de acuerdo? Vaya leyendo su Biblia porque vamos a ir caminando despacio. ¿Le parece? Y ahora va a describir cómo estaba vestido. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Nada parecido a ninguna experiencia que tuvo con Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿no es cierto? Porque el Señor jamás llevó un cinto de oro. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos, ahí está lo que teníamos en la presentación, los caballos, ¿verdad? Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Y lo define como la blanca lana. A ver, ¿ha visto usted gente con cabello blanco? Generalmente, ¿quién es la persona que tiene un cabello blanco? Aparte de los jueces ingleses, ¿verdad? Que se ponen una peluca, esa no. ¿Quiénes son las personas que tienen el cabello blanco? ¿Cómo? Son ancianos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Vamos a seguir leyendo.
dice, como la blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como llama de fuego. Note que aquí dice, como llama, no necesariamente que eran una llama de fuego. Aquí está diciendo como llama. ¿Sí? Sus pies semejante al bronce bruñido, no que eran de bronce, semejante, como se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Bueno, regresemos a la presentación. El Señor con su cabeza blanca simboliza sabiduría. Así como hablamos de una persona madura con su pelo blanco ya lleno de canas, ¿verdad? Generalmente un anciano le llamamos venerable, ¿verdad? Y un anciano, si es que ha vivido bien, una de las cosas que ha capturado en toda su experiencia es sabiduría. Quizás hasta teniendo malas experiencias, ¿verdad? Entonces, el cabello blanco del Señor simboliza sabiduría. Pero no una sabiduría del presente siglo, de la cual habla 1 Corintios 2:6. Vamos a leer 1 Corintios 2:6, capítulo 2 de 1 Corintios 2, verso 6. Dice el apóstol Pablo aquí: sin embargo, hablamos sabiduría, de esa sabiduría es la que simboliza el cabello blanco del Señor. Entre los que han alcanzado, ¿qué? Bueno, ¿será que solo los de cabello blanco alcanzan madurez? ¿O habrá gente con cabello negro que puede alcanzar madurez? Yo les hice una pregunta: ¿cuántos aquí son maduros? Entonces, los maduros, aunque su pelo esté negro, es decir, que sean jóvenes, pueden alcanzar madurez. De hecho, Timoteo, el discípulo de Pablo, si usted lo lee en todos sus contextos, se va a dar cuenta que Timoteo, aunque era joven, alcanzó madurez. Al punto que dice Pablo: no tengo a ningún otro como Timoteo. De todos los que discipulaba Pablo, así cercanamente, Tito, Epafrodito, Filemón, Epafras, ¿cuántos discípulos de Pablo? Él dice: solo tengo a Timoteo, que es como yo, que no tiene interés por las cosas materiales. Te lo estoy parafraseando. Entonces, Pablo hacía cartas, enviaba a Timoteo, joven, pero maduro. ¿Me está siguiendo, verdad? Y cuando los ancianos de las iglesias a donde él lo enviaba recibían a Timoteo, me imagino que, como son los jóvenes, ¿verdad?, se sientan atrás, lo más lejos que se pueda, porque no hay total confianza de estar hasta adelante. Y déjeme imaginar que a las iglesias que visitaba Timoteo, enviado por Pablo, era delegado apostólico. ¿Sí? Y le aseguro que lo tenían en poco porque no lo conocían. Al final del culto, hermano, ¿en qué versículo está eso? Estoy imaginándome. Al final del culto, así todo tímido, se acercaba a Timoteo con una carta, un rollito, ¿verdad? Porque eran rollitos. Y el encargado de la iglesia y los ancianos lo leían, y lo que decía ahí: reciban a Timoteo como que si fuera yo. Y se les caía la quijada. Porque en alguna ocasión Pablo le tuvo que decir a Timoteo: Timoteo, no te menosprecies. Ninguno tenga en poco tu juventud.
¿Se acuerda? Si no sé ejemplo en palabra, conducta. Entonces, el cabello blanco que tipifica sabiduría, madurez, ojalá que lo quiera adquirir usted, aunque no tenga la edad acostumbrada. Podemos ser adelantados, ¿verdad? En las cosas de Dios, hermano, debemos ser adelantados. ¿Qué dice usted? Pueden haber experiencias donde alguien que tiene 30 años en la iglesia va a ser superado por alguien de 5, porque el de 30 no quiso madurar, mientras que el de 5 sí. Y eso es complicado, ¿verdad? Pero indudablemente vale la pena que nos vayamos dando cuenta de esto. Dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo. Quiere decir que hay una sabiduría de este siglo. Pero él está hablando ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, Cristo, el Cristo que está viendo Juan, si en vida antes de la cruz tenía sabiduría, ¿se imagina usted después de la cruz? Tenía toda la sabiduría, no de este siglo, y sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Por eso, si regresamos en una carrerita, Apocalipsis 1, yo tengo que repasar con usted los 3 primeros versos, porque creo que son importantes para lo que estamos hablando. Fíjese que los primeros 3 versos, Apocalipsis 1, verso 1 dice, la revelación de Jesucristo. En realidad, nosotros tenemos que tener bien claro que el que revela es Jesucristo. Pero vamos a ver por qué es Él. Que Dios o su Padre le dio. No sé si lo logran leer ahí. Más o menos se leen las letras. ¿Sí? Bueno, las letras son chiquitas acá. Note, la revelación de Jesucristo. Y ahí en el griego es el apocalipsis de Jesucristo. Porque revelación es apocalipsis. O sea que el libro de Apocalipsis viene de la raíz griega apocalipsis, que significa revelación. O sea que es el libro de la revelación. En la antigua versión no aparece Apocalipsis, me parece, sino que dice el libro de la revelación. No sé si usted tiene una antigua versión y ahí lo puede ver. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Quiénes son sus siervos? Bueno, todos los siervos de todos los tiempos. Dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. O sea que la revelación viene de Jesucristo, que se la dio el Padre. Entonces yo le llamo a ese verso 1:1 la jerarquía de la revelación. Y es muy importante en las iglesias locales reconocer eso, porque si nosotros no lo reconocemos, nos equivocamos. Por ejemplo, aparece un hermano que Dios le dio una revelación, pero nunca la tamiza con el ministro, que está a cargo de la congregación local, sino que la lanza. No conoce la jerarquía de la revelación. Porque hasta Cristo lo que traslada es lo que el Padre le dio, nada más. ¿Y ustedes saben alguna cosa que el Padre no le ha dado a Jesucristo? ¿Alguno recuerda algo que no ha podido conocer Jesucristo? Sí tienen Biblia ustedes, ¿verdad? Me alegra. Sí están aprendiendo. Porque dice, del día y la hora, ni los ángeles. Y él es el que está respondiendo. Eso lo sabe mi Padre nada más. Vale. Entonces imagínese usted todos los que aparecen diciendo el día y la hora. Ni siquiera Jesucristo lo sabe. Se quieren poner más alto que Jesucristo y por eso todos fallan. Así que si alguna vez algún profeta por ahí medio trasnochado aparece diciéndole a usted que el Señor viene en tal fecha,
dígale, cuádrelo, ¿verdad? Y no le haga caso, pero cuádrelo con la palabra. Entonces note, Dios le da al Hijo la revelación, el Señor a sus siervos, ¿sí? Pero la envía por medio de su ángel. Entonces, jerarquía de la revelación, el Padre, al Hijo, luego al ángel de Jesucristo, porque le llama su ángel. Finalmente a su siervo. ¿Quién era en esta ocasión su siervo jerárquicamente hablando en la tierra? Un apóstol, Juan. Y luego al pueblo, ¿verdad? ¿Lo nota? Entonces, en una iglesia local, cualquiera puede tener una revelación genuina de parte de Dios. Pero antes de lanzarla, y eso no le gusta a la mayoría. Yo me recuerdo, disculpe que le ponga ejemplos, pero ejemplos que vi, de discípulos un tanto jóvenes, quizá por eso inmaduros, del doctor Ríos, en las reuniones cercanas, cerradas que teníamos. Recuerdo que había ministros que recibían algo bonito, que podía ser genuino, pero tenía que ser tamizado. Y entonces, en lugar de hablar en este caso, con su pastor y apóstol, así privadamente, mire, fíjese que los esperaban esa reunión para lanzarlo. Porque en la inmadurez uno quiere que sepan los demás que uno sí te recibe. Y ustedes saben que el neófito se hincha. En el original dice, no al neófito porque se infla. Y ahí viene el dicho popular, ¿verdad? Ya no quepo. Eso nos puede pasar a cualquiera. Pero solo demuestra nuestra inmadurez. Ahora, miren qué interesante. Porque cuando el doctor Ríos miraba, porque él era el guardador de la doctrina de un área que le habían dado. ¿Sí? ¿Entiende ustedes? Aludía a esa revelación porque la había avalado como el responsable. Y la lanzaba en algún estudio. Se paraba, ¿verdad, hermano Otto, que yo se la di, ¿verdad? Decía yo. ¿Qué buscaba esa persona? Reconocimiento. Pero como hay una jerarquía, ¿para qué jerarquía? ¿Para que un solo hombre sobresalga? No, para cuidar la doctrina que es tan importante. Por eso hay iglesias locales, por eso hay ministros en las iglesias locales, por eso hay delegaciones en las iglesias locales. Todo para cuidar la doctrina que va a definir tu vida, porque la doctrina es tu vida. Si tienes mala doctrina, tienes mala vida. Hoy hay doctrinas, como le he estado platicando yo a usted, que saber, esas no pueden venir de Jesucristo, porque Jesucristo no me va a decir a mí que yo, como el cerdo, recoja los pecados que ya dejé. Y hoy hay doctrinas. Hace poco me llamó la atención con qué desfachatez algunos hermanos que conozco ahora ponen la comida que comen con su botella de vino y su copa de vino, la ponen en Facebook y dicen mi cena. Porque la doctrina que están recibiendo les está diciendo que pueden tomar. Entonces ya lo ven como muy natural. ¿Nota usted cómo la doctrina que usted recibe define su manera de vivir? Si alguien fue alcohólico antes de llegar a Cristo y ese alcoholismo le causó grandes problemas, ¿sí? Porque hasta los cigarrillos y las botellas dicen este producto puede causarle daños a su salud. Aunque lo dicen rapidísimo, ¿verdad? Para que uno ni lo entienda. Hasta el mundo tuvo que establecer eso. Que me venga a decir a mí un ministro
No, tomar no es malo. Pecar no es malo. Lo que peca es tu cuerpo. Tu espíritu no peca. ¿Saldría esa revelación de mi Cristo? ¿Qué dice usted? O del antojo del ministro que quiere pecar. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos realmente acerca de esa jerarquía de la revelación. Porque son tamices, ¿verdad? Y por supuesto, usted cuando le llegue, debe de tener también su propio tamiz. Amén. Porque usted tiene Espíritu Santo. Y por eso yo lo motivo a usted, lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra, conozca la palabra. Porque entonces va a tener un súper buen tamiz de aquellos finitos, ¿verdad? Donde no va a entrar nada que le pueda afectar. Muy bien, sabiduría no de este mundo, sino que es una sabiduría que se da por la experiencia. En otras palabras, lo que está viendo Juan es un anciano sabio. También se puede ver al Señor Jesucristo con vestiduras sacerdotales. En la visión que leímos, ¿verdad? Capítulo 1. Tenía estrellas en las manos. ¿Sí? ¿Recuerda usted el capítulo 1 de Apocalipsis? Dígame sí, si lo recuerda, si no, lo leemos. Cinto de oro, eso sí, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Pies como el bronce bruñido. Voz como ruido de muchas aguas. Y un rostro como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Esta es una visión que no todos esos aspectos son literales, ¿verdad? Porque ¿cómo sería una cabeza como un rostro que brilla como el sol? Sería literal un sol. Está diciendo que brilla como el sol. Los pies no son literalmente de bronce. Bruñido es porque está pulido. Entonces brilla el bronce. No sé si usted tiene alguna olla de bronce. Antes existían las ollas de bronce, ¿verdad? ¿O no? ¿Tiene usted en su casa alguna cosa que es de bronce? A veces se negrean, ¿verdad? Y uno necesita un producto para limpiarlo, pero cuando lo limpia, Sidol creo que le llama así, ¿no? Ok. Sino que es una imagen que concentra todas las características de Cristo, pero que no necesariamente tiene que ser así como está descrito, porque si somos literales, sería un cuerpo con una cabeza, con un sol, ¿verdad? Los pies de bronce. Estamos entendiendo lo que se quiere trasladar aquí del simbolismo que en algunas ocasiones está muy fuerte en Apocalipsis. El Señor Jesucristo realmente representado, o mejor dicho, representado de una manera simbólica. Veamos el punto 2 entonces. Estamos diciendo que Apocalipsis utiliza mucho el simbolismo, por lo que diremos lo siguiente. Sería incomprensible pensar en un cordero de 7 ojos. ¿Qué dice usted? Para nosotros un cordero de 7 ojos sería un fenómeno, ¿verdad? Estamos acostumbrados a 2. Pero aquí se presenta un cordero de 7 ojos. Pensar en un cordero de 7 ojos, por lo que se puede decir que es simbólico, lo más importante es notar que en él hay verdades simbólicas y literales. Dice, también se puede decir que a pesar de que Apocalipsis hay simbolismos, eso no anula, eso es muy importante, que en medio del simbolismo existen verdades. Y es que lo que tenemos que ser muy cuidadosos es qué es simbolismo y qué representa realmente. Y para eso tenemos que ser muy guiados por el Espíritu. Y por otro lado, ¿qué verdades son las que está trasladando? Por ejemplo, si usted va a Apocalipsis 12, hay una mujer vestida del sol, con los pies sobre la luna. ¿Quiénes aquí fueron católicos?
pero que iban a los templos. No solo que iban a los templos. A ver, usted iba a los templos. ¿Vio alguna vez una figura dentro del templo de una mujer con las características de Apocalipsis 12? ¿Pintada? ¿Nunca lo vio? Bueno, entonces no. Pero sí, claro. Hasta en las Biblias católicas están las estampitas. También aparece todo eso. Exactamente. Y con todo el simbolismo, o mejor dicho, con todas las características, ellos lo hacen literal. Ahora, ¿qué están interpretando entonces de Apocalipsis 12? ¿Quién es la mujer para ellos? ¿Ok? ¿Será eso cierto? Entonces solo es un ejemplo de cómo cualquiera trata de interpretar como más le conviene. Para nosotros, la mujer realmente es una entidad, y es la entidad de todos los salvos. Pero no estamos viendo eso, solo le estoy poniendo un ejemplo. Vayamos a Apocalipsis 5:6. Apocalipsis capítulo 5, verso 6 dice: Miré, otra vez Juan, y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahora mire pues, aquí afortunadamente nos aclaran que son los 7 ojos, porque dice de una vez que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Para qué? Para ver. Bueno, quedémonos un ratito ahí. Quiere decir que no era un cordero literalmente con 7 ojos, porque de una vez nos están diciendo que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es un ejemplo interesante donde nos puede mostrar a nosotros qué tan simbólico puede ser en determinado momento lo que miraba Juan. Claro, si usted y yo cuando lleguemos al cielo vemos un cordero de 7 ojos, no nos vamos a complicar, porque sabemos que cada uno de esos ojos, dice la Biblia en la revelación, que son los 7 espíritus de Dios. Pero si usted solo lo ve con 2, tampoco se va a complicar, ¿verdad? No sé si me estoy tratando de explicar, porque los veo así muy serios a ustedes. Están pensando. Lo bueno que van a hacer bastantes preguntas, ¿verdad? Ojalá. Si solamente tiene 2 ojos, usted sabe que en realidad se estaba hablando de los 7 espíritus de Dios que miraban por toda la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Acuérdense que solo es de la introducción, vamos a ver si logramos entrar hoy, pero vamos caminando. Otro aspecto importante es notar que el simbolismo está relacionado a la época en que fue transmitido dicho libro. ¿Cuándo fue transmitido? A finales del siglo I. Por eso los estudiantes de la Universidad de Lima reciben mucho equipamiento acerca de estas cosas para poder ser lo más equilibrados posible en la interpretación. Pero es interesante que una de las cosas que se ve en la hermenéutica, que es la ciencia y el arte de interpretación bíblica, hermenéutica, es que hay un contexto histórico. Y de eso está hablando esto. Al final del siglo I, ¿habían carros? Al final del siglo I, ¿aviones? ¿Naves? ¿Refris? Casi no había tecnología. Pero la tecnología que había era adelantada a su tiempo, pero los romanos en lugar de cañones usaban catapultas, ¿verdad? En lugar de rifles usaban lanzas, espadas. Ese es el contexto histórico en el que vivió Juan.
Entonces, lo que vio tenía que explicar de acuerdo a lo que conocía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el mayor problema de los que traducen de un idioma antiguo como el griego o el hebreo, realmente tienen que ser muy guiados por el Espíritu Santo para poder encontrar el pensamiento o entender lo que alguien hace 4000 años estaba viendo y explicando en términos que puedan ser entendibles en esta época nuestra. Entendemos esa dificultad. Entonces, Juan no podría o mejor dicho, no podría el Señor vencer para esa época en una nave ultramoderna. Porque seguramente Juan no lo hubiera entendido. Eso nos hace pensar que el Señor no necesariamente tiene que venir en un caballo. Esto es bien interesante. Porque nosotros lo vemos a Él bajar en un caballo blanco. Pero ¿y qué si no viene en un caballo? Déjenlo para las preguntas. Sus preguntas anótenlas. Anótenlas, para que yo complete el pensamiento. Obviamente esto es muy agresivo, ¿verdad? Pero, porque seguramente Juan no lo hubiera entendido, eso nos hace pensar que el Señor no necesariamente tiene que venir en un caballo. O sea, todos nosotros pensamos que Él va a venir en un caballo, y si viene en un caballo no hay problema. Y si viene en otra cosa, lo que nosotros queremos es que Él venga. Por eso el doctor Ríos decía, en la escatología no seamos dogmáticos. Y ser dogmático es establecer un dogma. Esto es así porque así es. Porque yo así me lo revelaron. Si Él que le revelaron tanto nos dio el consejo a nosotros los neófitos de esos tiempos, que tal vez no hemos avanzado mucho todavía, y nos dio el consejo, no sean dogmáticos en la escatología, entonces como que tenemos que estar abiertos, ¿verdad?, a la revelación. Por supuesto, hay cosas que no se pueden discutir. Un ejemplo podría ser, nos ponen un ejemplo, a ver si lo entendemos, podría ser lo del pintor abstracto. ¿Conoce usted algún pintor de esos famosos que pintaron en una forma abstracta? ¿Sabe lo que es pintar en una forma abstracta? ¿Ha visto usted algún cuadro abstracto? No se entiende, ¿verdad? Por ejemplo, Picasso. Picasso era muy abstracto. Bueno, y hubieron corrientes, escuelas. Entonces sí sabe de qué estamos hablando. Que pinta algo que imagina y lo simboliza. O sea, él está viendo algo, ese pintor, y lo simboliza, solo que nadie entiende. Hasta que uno tiene cierta escuela, tal vez estudió artes y le van dando ciertas líneas. Y entonces dicen todos, ¿verdad?, que en un museo uno tiene que pararse de lejos y que a veces se ve mejor de lejos. Ese es uno de los consejos que se da, ¿verdad? De todas maneras, se para uno de lejos o de cerca. Uno dice, ¿y qué pintó ahí? Y después aparece un título, ¿verdad? ¿Y de dónde está la cabeza de la mujer? Si es la mujer tal cosa o el hombre, ¿verdad? Entonces, él pinta algo que imagina y lo simboliza, pero con el símbolo señala algo que es real. Él está tratando, en forma abstracta, de pintar algo real, solo que lo hace de una manera difícil de poder entender. Esto es importante analizarlo porque, insistimos, Apocalipsis tiene simbolismo y literalidades. Pero el simbolismo está hablando de una verdad. En el caso del Cordero de 7 ojos, ¿la verdad cuál es? No es tan importante que tenga 7 ojos el Cordero, sino lo importante es que ese Cordero tiene los 7 Espíritus de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ok.
Punto 3, el Señor Jesucristo tomando la herencia. Fíjense que el tema central de Apocalipsis es que ahora el dueño de la herencia la viene a tomar. ¿Quién es el dueño de la herencia? Cristo. Entonces, la segunda venida, que tiene dos fases, la venida secreta y la venida pública, pero especialmente su venida pública, que es la Epifanía, Él viene a tomar la herencia, no la viene a pedir. La viene a tomar. Ahorita, las grandes iglesias que tienen la doctrina del reino ya, que usted tiene que, mire, para eso voy a usar lo siento este año, pero yo le he estado predicando a usted que hagamos este año lo que no hicimos el año pasado, porque el tiempo es más corto. Así que este año los voy a dejar sin feriados. Claro, es permanencia voluntaria a los que quieran venir. Ojalá que vengan, pero voy a usar esos feriados porque necesito un día completo para enseñarle cosas que no he podido enseñar con suficiente tiempo. Por ejemplo, el 30, seminario escatológico. Y va a ver que no nos va a dar tiempo, solo de ver algunas cosas, que es muy amplio. ¿Qué feriado sigue? 15 de agosto. En julio no hay, ¿verdad? No. Yo sé que usted se va a poner triste, pero otros se van a poner contentos. 15 de agosto, solo para la capital. Los de San Lucas trabajan. Bueno, vendrán los de la capital. Pero pueden pedir permiso, no sé, a cuenta de vacaciones. El 15 de agosto. ¿Cómo me gustaría hablar sobre la doctrina del reino ya? Y de la doctrina de la prosperidad, que hoy en día tienen locos a la gente. El 90% de los cristianos están navegando en eso. Y no hemos tenido tiempo de verlo con detalles, donde usted pregunte, donde usted le quede muy claro de qué se trata, para no ser, especialmente los jóvenes, que son tan fácilmente atrapados, porque son doctrinas muy, muy, muy sutiles y muy interesantes. Para el 15 de septiembre, vamos a ver qué el Señor nos pone. Para el 20 de octubre, ay hermano, déjeme un feriado. Bueno, vamos a ver qué nos da el Señor. Yo también quisiera el feriado. Pero el sentir que el Señor me ha puesto es, ya no hagamos lo que hacíamos antes. Creo que si el Señor ya viene y lo creemos, tenemos que hacer algo diferente que nos prepare. Y en un feriado tenemos tiempo. Ok, lo central del Apocalipsis es que ahora el dueño de la herencia la viene a tomar, englobando todo lo descrito en el Antiguo Testamento. Esta herencia se la dieron al Señor como a Israel le dieron la tierra de Canaán. Acuérdese que a Israel le dieron tierra. Y por lo tanto, en algún momento tuvieron un rey. Porque no puede haber reino, literal, si no hay rey y si no hay territorio. Noten que cuando nosotros hemos hablado del reino de Dios, todavía no hay rey en la tierra. Y todavía no hay que poseer toda la tierra. Porque el verdadero rey no ha venido a tomar la herencia. Entonces ahí se cae estrepitosamente la teología del reino ya, porque es la iglesia la que está queriendo tomar ese reino y poner reyes. Si en su primera venida Él no tomó gobiernos, ni arregló las calles, ni paró la injusticia más horrible del imperio romano sobre su pueblo. Imagínense qué injusticia. En el año 70 Roma masacró más de 1 millón de judíos en Jerusalén. Eso es historia. Qué injusto, ¿verdad? Porque esos imperios eran injustos y mataban a sangre y fuego. ¿Quién? ¿Dónde estaban los jueces que detuvieran a los Césares?
Pero Él en su primera venida, incluso cuando dijo resucitado, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, no dijo, por tanto, id y ganad las elecciones. ¿Verdad que no dijo eso? No, por tanto, id y haced discípulos. Eso es lo que marca la tarea de la iglesia. Entonces, cuando un cristiano o un ministro, lo peor son los ministros, manejan mal la doctrina por sus interpretaciones y dejan tiradas las iglesias, aunque sean grandes, por ir tras un puesto público, y después hacen el ridículo. ¡Qué tristeza! Pero eso ha pasado en nuestro país y en todas partes del mundo, está pasando. Y siguen haciendo lo mismo. Ya va a ver ahorita, en estas elecciones otra vez, los pastores van a andar queriéndole poner la mano al candidato que va a ganar. Cuidado con esto que nos vamos a caer. Le ponen la mano a uno, le ponen la mano al otro. ¿Qué están buscando esos pastores? ¿Abren sus iglesias para mítines? ¿Qué están buscando? Lo de la tierra. Quedar bien porque ellos creen que la iglesia, con ese tipo de influencias, va a lograr establecer el reino. Otro seminario sería bueno sobre la política, ¿verdad? Se puede meter un cristiano en la política, pero eso es otro tema. Tal vez lo toquemos cuando veamos el reino ya. Tal vez usted ya se quería lanzar a algo, ¿verdad? Muy bien. Esta herencia se la dieron como se la dieron a Israel, la tierra de Canaán, a quienes Dios les dijo, ahora, vamos a poner bien esto, ahora pues, levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ok. De la misma manera, la iglesia vencedora, esa es la iglesia novia vencedora, los más que vencedores, escatológicamente hablando, vencedora de todos sus enemigos espirituales, porque ahorita la iglesia lo que tiene son enemigos espirituales. Hoy me mandó un hermano discipulador de los tiempos del doctor una invitación para que vaya este sábado a la manifestación. Y a mero le escribía, pero mejor en Facebook yo no escribo, a menos que lo escriba personal, ¿verdad? Y me puse a pensar, este hermano conocía la palabra. Y todos los días sale hablando en contra de todos los políticos. Y le da duro a todos los políticos. Bueno, no sé qué línea agarró, ¿verdad? Este hermano, discipulador. Creo que dio escuelas dominicales. No en la central, pero sí en otras iglesias. Y me imagino que la invitación fue con la idea, a ver si yo voy. ¿Qué dice usted? ¿Voy o no voy? Por supuesto que no, ¿verdad? Pero probablemente usted ha querido ir o ya fue. Y tendrá la pregunta, no, pero es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero nuestros enemigos, porque todo eso parece bueno, ¿verdad? Pero nuestros enemigos no son carne y sangre. Dice, nuestra lucha ahora no es contra carne y sangre, sino contra potestades. O sea, son espirituales nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, la iglesia vencedora de todos sus enemigos espirituales tomará la herencia literal en la etapa que sigue, después de ser transformada. Hermano amado, espérese, hombre. Yo como ministro he entendido que subo como amigo de la novia a entregarle a la novia. Yo solo la entrego. Pero ya transformado, inmortal e invulnerable, bajo, junto con los demás ministros. No, todavía no.
a ayudar a los que se quedaron, porque van a necesitar ayuda. Pero ahí ya me río de los enemigos de carne y de sangre, y más de los que los guían, que son espíritus o potestades. Porque así, inmortal, ¿cuál es el temor? ¿Me está siguiendo? Entonces, por eso esperémonos. Porque la tribulación y la gran tribulación realmente es el Cordero, que es el único digno. Que cuando empieza a abrir los sellos, cada uno de los sellos, los 7 sellos, abren el rollo de su herencia. Y a través de cada juicio, lo que Él va a tomar es la tierra. Ahí sí viene a establecer su reino literal. Y va a reinar toda la tierra sentado en el trono de David. Bueno. Apocalipsis 2, 26 y 27 y 19, 11 y 16 habla acerca de lo que estoy diciendo. Usted lo puede ver en casa. Dice, y al vencedor, al que guarda mis obras, que he escrito aquí, hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. En esa etapa, sí ya vamos a ser reyes literales, con autoridad sobre naciones. Hermano, ¿y qué naciones? Venga al seminario del 30. Ahí vamos a tener tiempo de ver todo lo que se puede. Y las regirá con vara, no con cara. A veces escribo muy rápido. Vara de hierro. Pero tenemos tiempo de arreglar. Muy bien. Ojo, esto es importante. Otro aspecto muy importante es que el Señor en su primera venida da la impresión de que no hace nada. Obviamente, en el plano, diríamos, gubernamental, en el plano terrenal, porque lo que vino a hacer realmente pasó desapercibido, porque vino en el plan redentor, como Cordero. Pero cuando venga a tomar la herencia y a instalarnos, acuérdese que ya no viene como Cordero, viene como león. Mire qué interesante, que tenemos un león más poderoso que el leoncito rugiente que anda viendo a quien destruye, ¿verdad? Porque hasta en eso el diablo quiere ser un anti, ¿verdad? Porque él se presenta como león rugiente viendo a quien devora, ¿no es cierto? Pero va a aparecer el verdadero león. Por eso Apocalipsis realmente es un libro de victoria, hermano. Uno debería leer Apocalipsis, porque es la victoria sobre los enemigos de Dios. Por eso es que esos juicios nosotros no deberíamos de participar, a menos que lo que deseemos o lo que querramos o nos descuidemos. Y el Señor va a tomar esa herencia palmo a palmo, centímetro a centímetro, y nos hace a nosotros herederos y coherederos juntamente con Él. Vale la pena estar del lado de Cristo, hermano. Pero en serio, no religiosamente hablando. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, ¿cuántos aquí somos hijos? Los demás, es que, hermano, yo temo que la cotidianidad del mensaje nos haga perder el mensaje. Usted ha oído 800,000 veces que usted es hijo. Y como yo le estoy hablando de la 800,000 veces una, usted dice, Si usted sabe lo que es ser hijo,
del Dios de los universos. Le doy permiso hasta que se pare sobre la mesa y que brinque de alegría, porque es hijo. ¿Sí sabe lo que es eso? Ahí déjenlo, lo guatemalteco, hermano. Todo quieto, todo. Insisto por enésima vez. ¿Por qué nos emocionamos con las cosas de la tierra? ¿Usted se emociona con las cosas de la tierra? ¿O no se emociona? ¿A cuántos de ustedes dicen go? Si a usted le gusta el fútbol y su equipo al que le va mete gol, usted dice, ¿cómo dice usted? Mueve todas las emociones, ¿verdad? Y hasta dice, como es guatemaltecos, después de que se le subió la adrenalina, ¿por qué no nos motivan las cosas del Espíritu, hermano? Nosotros tenemos que ver eso. ¿Qué nos pasa? O sea, ¿por qué le dicen que va a tener un aumento de sueldo y usted se pone feliz? Aleluya, gloria, por el aumento de sueldo, hermano. Pero le dicen que es hijo y que va a ser heredero. Venía más o menos. Aleluya. Usted se da cuenta lo locos que nos vamos a ir poniendo en la medida que nosotros entendamos las verdades espirituales. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios. Imagínense, herederos de Dios. Usted tal vez se quedó todo triste porque su papá no le dio nada. No importa, hermano, su verdadero padre le va a dar todo. Y coherederos con Cristo, hermano, qué rango. ¿Sí? Ajá. Así. Apague realmente el impacto del mensaje. Eso fue lo que quise decir. Sí, ahora, mire cómo está la cosa. Es que vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero ahorita. Si eso es futuro. Presente es si en verdad padecemos con Él. Ahí ya no queremos. Hermano Sergio, qué bonito iba usted. Pero yo no tengo la culpa de que la Biblia esté escrita así, hermano. Y lo que hemos entendido el mensaje sabemos que debe ser así. Porque Él vino a padecer y a marcarnos ruta. Por eso, hermano, mire, sospeche del evangelio fácil. Sospeche del evangelio light. Sospeche del evangelio que todo lo permite. Sospeche del evangelio que no lo transforma. Porque dice, si en verdad padecemos con Él. Ahora, una cosa real que he entendido en estos más de 40 años de cristianismo es que si yo quiero vivir el cristianismo bíblico, voy a padecer. Se van a reír de mí. Hasta mis ovejas puede ser que no me entiendan. Y que me digan, qué fanático, hermano usted. Yo le conté, ¿verdad? Que mi mamá, que el Señor la bendiga, ¿verdad? Yo sé que está allá con Él. Cuando era recién convertida, y nosotros pasamos 10 años en la tradición evangélica, donde cómo cuesta crecer. Uno crece en religión ahí y en ciertas cosas. Crece en la música porque son buenos músicos, crece en conocimiento bíblico porque son buenos teólogos, crece en muchas cosas, pero no crece en lo que debe crecer. Bueno, yo pasé por ahí 10 años. Y como el domingo, así joven, como de unos, qué sé yo, 16 años, yo me la agarré en serio, hermano. Y la sigo agarrando en serio. Y ahora más en serio todavía.
Me recuerdo que iba 3 veces a la iglesia. Y mi mamá me decía, no seas fanático, me decía mi mamá. Mi mamá. Bueno, si mi mamá me dijo no seas fanático, ya nada me sorprende, ¿verdad? Hermano varón que está aquí, cuando usted por fin despierte, quizás su familia le va a decir, no seas fanático, mijo. Solo iglesia, 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 iglesia. Bueno, solo a ustedes les van a decir eso, porque ustedes vienen los miércoles, vienen los viernes, vienen los domingos. Los demás ni vienen ustedes. Hasta se turnan un domingo sí, un domingo no. Pero de todo hay en la viña, ¿verdad? De todo hay en la viña. Pero óigame, caminaba 1,5 kilómetros y regresaba a mi casa 1,5 kilómetros. No había buses en ese sentido. Había que ensayar algo el domingo. Regresaba después de comer 1,5 kilómetros y regresaba otra vez. Y culto de la noche el domingo, 1,5 kilómetros y kilómetro. Me echaba 6 kilómetros. Y mi mamá decía, no seas fanático. Pero hoy entiendo que aunque no tenía toda la luz de un evangelio completo, no le hablo de la denominación, ¿verdad? Sino que el evangelio bíblico. Ahora entiendo. Tal vez por eso a mí no me gustó el deporte. Y no digo que el deporte sea malo. Pero preferí caminar en las cosas de Dios que usar ese tiempo para otras cosas. Claro, usted me va a decir, por eso usted es pastor. ¿Y usted no anhela ministerio? ¿Quiénes aquí anhelan ministerio? Poquito. Me sorprendió algo en este retiro de matrimonios al que fui. Porque el pastor hizo un llamado al final del retiro y dijo, pasen los que anhelan ministerio. Hermano, pasaron los 140 hombres que estaban ahí. Me sorprendí de otro tipo. Indudablemente están viviendo alguna clase de avivamiento. Ojalá que nosotros lleguemos a eso. Que cuando preguntemos quiénes anhelan el ministerio, porque la Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Bueno, sigamos en esto. A fin de que también seamos glorificados con Él. Hermano, Él tuvo una cita dolorosa para después tener una cita gloriosa. Lamento decirle que la Biblia enseña que probablemente nuestra vida cristiana, bajo un cristianismo real, normal, bíblico, no va a ser fácil. Por eso, cuando nos vaya muy bien, que todo nos sale bien, detengámonos un rato en algún punto de nuestro camino y analicemos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Porque puede ser que nuestro cristianismo sea sesgado. Bueno, Hebreos 1:2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también, o de quien hizo también el universo. Heredero de todas las cosas. Y nosotros vamos a ser coherederos. ¿No le gustaría a usted gobernar unos cuantos planetas? Yo sé que eso parece... Yo he tenido mi discipulado con mis hijas y les hacía ver eso. Y les hacía ver que si nosotros entendemos el Evangelio tal y cual está aquí, todo lo de la tierra palidece. Hoy nosotros nos preocupamos por todo lo de la tierra. ¿Se ha dado cuenta usted que eso nos genera enfermedades? Yo me pregunto, hermanos amados, hoy que tenemos tantos enfermos, ¿verdad?
y que estamos enfrentando una crisis de enfermedad, ¿verdad? Medio se levanta uno y cae otro. Medio se levanta. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pero ¿no cree que algunas enfermedades son puro nuestro descuido, hermano? Fíjese que yo he tenido gente que cuando yo les hablo y los exhorto se ríen en mi cara. Deja de tomar tal cosa. Jejeje, se ríen en mi cara. Sí, hermano, estoy hablando en serio. Y siguen, va. Su coca. Después los riñones. ¡Ay! ¿Quién fue el responsable? El que se rió. Mejor agüita, ¿verdad? Es saludable. Nos lo han dicho desde que somos chiquitos. Verduritas, ensaladitas. ¿Por qué será que ni los niños ni los jóvenes comen ensaladas ni verduras? Yo me encuentro con gente que dice, es que yo no soy conejo usted. Pues siga comiendo como va. ¿Se le van a tapar las arterias? ¿Y qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Un infarto. ¿Quién preparó ese infarto? ¿El diablo? No, la persona. A mí me dicen los médicos, haga ejercicio. No hay modo que haga. Tengo que hacer, yo estoy consciente que tengo que hacer ejercicio. Bueno. No suframos más de la cuenta por nuestras malas decisiones. El vencedor, dice 21:7 de Apocalipsis, heredará. Eso somos nosotros, ¿verdad? Si es que alcanzamos eso. Pero hermano, para ser vencedor hay que pelear, hay que luchar. Heredará estas cosas. Fíjese que yo veo que los hermanos, algunos, en lugar de avanzar, me están entregando privilegios. Son bastantes. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Digo yo, ¿será que también yo voy a entregar mi privilegio un rato? No, voy mi año sabático. Se van todos, ¿verdad? A otro lado. Yo me quedo mi año sabático. ¿O será que tenemos que perseverar? Avanzar. ¿Qué dice usted? Si nos cansamos físicamente, yo me canso físicamente. Ya no estoy tan joven, solo parezco, pero no. Ya me canso. Usted también se cansa, ¿verdad? El vencedor involucra. La vida cristiana es. Si yo dejo de pelear, si usted deja de pelear, si usted deja de servir, si usted deja de trabajar, si usted deja de hacer, hermano amado, su vida cristiana puede declinar. Yo se lo digo por experiencia. Declina uno. Cuando uno siente está bien bajo. ¿Y qué pasó? Yo tomé mis decisiones. Dice, el vencedor heredará estas cosas. ¿Cuáles estas cosas? Las que estamos viendo que le pertenecen a Cristo, pero nos hace coherederos. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Oh, qué lindo, ¿verdad? Ay, hermano amado, voy por la mitad. Vamos a tener que seguir el otro. Porque ya solo me quedan 20 minutos de preguntas. Pero terminemos esto porque las tres funciones de Cristo las vemos, porque todo esto es para llegar a ellas. Y así lo vamos a enseñar, por favor, discipuladores en dos partes. Amén. Juicio de desahucio. ¿Sabe usted lo que es un juicio de desahucio? Hermana abogada, por favor, ¿qué es un juicio de desahucio? Alguien que vive en un lugar o que se apoderó de un lugar que no le pertenece, ¿verdad? Y ese es un juicio de desahucio. Espero que no le hayan hecho a ninguno de ustedes. Si no, sí saben de qué se trata. Okay. Lo que el Señor va a hacer es un juicio de desahucio, porque acuérdense que hay un usurpador que tomó la tierra.
y no le pertenece. Un juicio de desahucio al enemigo que ya está vencido. ¿Dónde lo venció? En la cruz. Le quitó las llaves. Pero el enemigo vencido va a patalear y querrá destruir la casa. ¿No le ha pasado a usted que tal vez alquiló una casita bien bonita? El inquilino ni le pagó lo que tenía que pagarle. Cuando se fue no le pagó ni luz ni teléfono. Y le destruyó la casa porque usted lo tuvo que sacar con un juicio de desahucio. Y le rompió las puertas. No sé si le ha pasado, pero pasa eso, ¿verdad? Bueno, también va a querer hacer eso. Va a querer destruir la casa. Porque él sabe que ya se va. Se puede decir que los juicios del Apocalipsis son el choque de los juicios de desahucio. No es daño para los vencedores de la iglesia, especialmente porque ellos ya se van. Ni mucho menos para el Señor. Es para sacar al enemigo. Incluso lo botan de los cielos a la tierra. Y luego un angelito, fíjese que ¿cómo se vale pensar, verdad, hermanos? Uno dice, pero si un angelito puede agarrar al diablo y encadenar, ¿por qué no lo ha hecho el Señor? Porque ya se dio cuenta que el diablo es como un instrumento del Señor para probar a los que tenemos que ser probados. Entonces, una vez termina el juicio de desahucio, mandan un angelito, lo encadena. ¿Por cuántos años? 1000 años que no puede hacer nada. Y ya se dio cuenta que él no es el que establece el mal, porque en los 1000 años donde está atado sigue habiendo batallas contra Dios. Porque el milenio, hermano, siguen habiendo batallas. Entonces quiere decir que hay potestades más grandes. La maldad y la iniquidad, la muerte, y saber cuántas que no conocemos. Pero eso sí, lo liberan por un poco tiempo, plan de Dios, ¿verdad? Y al final, al lago de fuego joven, de ahí sí ya no sale la muerte segura. Ok. Juan 5:22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Por eso el Hijo viene a tomar la herencia y lo hace por medio de juicios. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Concluyamos con esta. De lo anterior podemos concluir que Apocalipsis narra lo que es la toma de la herencia. Otra cosa muy importante es que Apocalipsis va dirigida a las 7 iglesias, las cuales pueden ser ejemplificadas como un gajito de la naranja. Póngase a pensar que usted tiene una naranja con 7 gajos. La naranja es una unidad y cada uno de esos 7 gajos que tipificaría las 7 iglesias del Apocalipsis, hay un mensaje para cada una de ellas, en el que nosotros podemos ver toda la naranja por su sabor. Por sus pepitas. Tiene pepitas la naranja, ¿verdad? Hay algunas que genéticamente ya no tienen pepitas, ¿verdad? Y su color. En otras palabras, todas las características de las 7 iglesias. De ahí se sacan las características de los vencedores de las 7 iglesias. Pero la larga es la iglesia vencedora, en unidad. Pero que hay que juntarlos. Ay, disculpen, pero aquí lo arreglamos. Todos los gajitos para que formen la naranja. Eso es Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Bueno, vamos a dejarlo ahí.